Pero es un placer estar con ustedes el día de hoy. Voy a compartir una palabra en Nehemías. Y mientras usted busca Nehemías, capítulo 2, quiero decirle algunas cosas. Este conflicto de Israel, estábamos ayer en la conferencia y alguien me manda un mensaje que había empezado este tema de la guerra en Israel. Y sabe, yo tuve la oportunidad de estar en Israel el año pasado. Y esto que está pasando hoy no es nuevo. Es algo que por años ha estado pasando con el pueblo de Israel. Un pueblo que una y otra vez lo han querido destruir, que una y otra vez lo han querido exterminar, que una y otra vez han querido borrarlo de la faz de la tierra, pero no han podido porque es el pueblo escogido por Dios. Y vamos a hablar un poquito más de eso cuando comparta la Santa Cena, pero esto es lo que quiero compartir sobre Israel. Ahora lo que vamos a leer en Nehemías es algo similar a lo que está queriendo pasar otra vez en Israel. O sea, en Nehemías uno encuentra la historia de que invadieron Jerusalén, las puertas de la ciudad estaban derribadas, los muros derribados, las puertas quemadas, habían llevado en cautiverio a mucha gente. Eso es algo similar a lo que quisieron hacer con este atentado. Muchas entraron y se llevaron en cautiverio, más de 50 personas. Y mataron a muchos queriendo venir a destruir esa ciudad. Y el año pasado cuando estuve en Israel, algo que me llamó la atención es que hace 70 años se estableció el Estado de Israel. Hace 70 años, este es un pueblo que por 2000 años no tuvo país. Usted y yo podemos decir, vengo de Colombia, vengo de México, vengo de Argentina, vengo de aquí, vengo de allá. Los judíos estaban esparcidos alrededor del mundo. Sabían que Jerusalén era su tierra, pero no podían estar en su propia tierra. Y hace 70 años se formó el Estado de Israel. Otra vez empezaron a regresar de todas partes del mundo a Israel. Y ahí están. Y ahora estamos 70 años después y otra vez queriendo exterminar ese pueblo. Pero ese es un pueblo escogido por Dios. Así que le pido, sigamos orando por Israel, sigamos orando por lo que está pasando en ese lugar. Sigamos orando para que Dios obre. Pero esto no es nuevo. Esto ha pasado una y otra vez. Nehemías. Quiero leer con ustedes capítulo 2, verso 3 al 5. Cuando lo tenga me dice amén. Nehemías, capítulo 2, verso 3 al 5. Dice así: Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Esta es la historia. Nehemías está en cautiverio en Babilonia. Nehemías está lejos de su tierra y vienen algunos que habían estado allí y habían visto la desolación, había quedado un remanente en la ciudad y de repente llegan y le cuentan cómo estaban las cosas y Nehemías entonces se entristece. Y en su tristeza, en su dolor, vamos a leer en un ratito el capítulo 1, verso 6, pero él llora delante de Dios y él ayuna delante de Dios por el dolor que sentía. Y Nehemías entonces está triste delante del rey. Y era el copero del rey, era el que tenía que probar todo lo que el rey iba a tomar antes. Y mire, yo creo que Nehemías nunca había estado triste delante del rey, y ahí estaba triste, dice, su rostro estaba triste delante del rey. A él quizás le hubiera costado la vida. En esos tiempos no era como ahora que te despido si no me gusta. No me gusta cómo trabajas, te despido. Ahí no era te despido. Ahí le daban, listo, te fuiste. Ahí los mataban. Pero Nehemías ora al Dios de los cielos y habla con el rey. Quiero que vaya
al capítulo 1 de Nehemías, versículo 4. Y vamos a estar en Nehemías. Quiero dar esta introducción y conectarlo con lo que está pasando, pero hoy traigo un mensaje que les quiero hablar de avanzar en los planes de Dios en su vida. Nehemías capítulo 1, verso 4. Este era Nehemías cuando recibió la noticia. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese era el dolor que sintió Nehemías. Hoy quiero hablarle de avanzar en los planes de Dios. Creo que el pueblo de Israel era un pueblo que nunca se detenía. No importa cuántas veces vengan en contra de ellos, cuántas veces los quieran exterminar, no importa cuántas veces cosas pasen, era un pueblo que se levantaba y seguía adelante en los propósitos de Dios. Y sabe, en la vida quizás nosotros tenemos, y no quizás, tenemos el privilegio que los problemas nuestros son sencillos. ¿No es cierto? El café que me diste estaba frío. Problemas sencillitos, ¿no? No que los tacos te quedaron salados. No hay ningún drama. No sé, o a veces cositas de no me gustó esto, no me gustó aquello. Pero en realidad nosotros problemas, o sea, seguramente habrá alguno de ustedes que tendrá o pasará situaciones muy difíciles, pero creo que ninguno de nosotros estamos sufriendo lo que ese pueblo ha sufrido por años, ¿no? El odio y el querer destruirlos, siempre. Pero ellos siempre avanzaban en los planes de Dios. Pero aunque nuestros problemas no sean iguales, eso no significa que no en la vida no estamos caminando en esta tierra sin que pasen ninguna cosa en nuestras vidas o sin que vengan situaciones o sin que tengamos que avanzar lo que yo llamo en los planes de Dios. La Escritura me enseña a mí que, por ejemplo, en Jeremías 29:11, que dice que Dios sabe los planes que yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros, esperanza para cada uno de nosotros. En Efesios 2:10 habla de que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay obras, hay cosas que Dios quiere que hagamos y que Él ya ha preparado de antemano. O sea que mientras caminamos en esta vida, van a venir problemas, van a venir situaciones, pero tenemos que avanzar, no solo ante las circunstancias, pero avanzar en los planes de Dios, en ese futuro y en esa esperanza que ha planeado, en esas obras que Él planeó, en lo que Él quiere que hagamos. Porque yo siempre digo esto, y quizás usted me ha escuchado decirlo, yo no nací para un día morir y nada más. Cuando estuve en Israel, esta gente sabía que parte de su vida era defender Israel. Ahí nadie se salva, todos van al ejército. Saben, parte de que su misión tienen que estar preparados porque en cualquier momento los invadían. Y cierto, un año más tarde eso está pasando. Dios tiene planes y hay algo que no nacemos simplemente para un día estar en esta tierra y morir. Hay planes, hay cosas, hay propósitos. Y quizás usted me escuchó decirlo alguna vez y me van a tener que hacer señas para el mensaje, porque todavía no entro en el mensaje. En la escuela cuando fui a los 8 años me enseñaron que el ciclo de vida de todas las plantas, los animales, los seres humanos era uno nace, crece, se reproduce y muere. Y yo recuerdo a esa edad yendo a la escuela dominical y a la iglesia, a mí me costaba entender eso. ¿Cómo que nací para morir? Yo no nací para morir, yo nací para algo más que para morir. ¿Cómo que para crecer, nacer, para reproducirme y un día morir? Yo no nací para eso, tiene que haber algo más. Y tuve esa pregunta en mi niñez por mucho tiempo hasta que un día realmente entendí que ese ciclo de vida que me habían enseñado en la escuela era el ciclo de vida que enseñaban, pero no era el ciclo de vida de Dios. Me di cuenta que el ciclo de vida de Dios es que uno nace, crece, se reproduce y vive eternamente y con propósito. Porque el día que usted y yo aceptamos a Cristo, empieza la vida eterna, no empieza el día que morimos, empieza el día que usted y yo nacemos de nuevo. Y empezamos a caminar en esta vida eterna, pero en esta vida eterna que empezamos a caminar con propósitos. Hay propósitos mientras vivimos en esta tierra y va a haber propósito cuando vayamos con Él al cielo.
Pero a veces vivimos la vida aquí en la tierra solamente quejándonos de nuestros problemas y no buscando entender los propósitos de Dios y avanzar en ellos. Y de eso quiero hablarle. Quiero hablarle a través de la vida de Nehemías cómo avanzar en los planes, en los propósitos de Dios. Y lo primero para poder avanzar en los planes de Dios es ser sensible a sus planes. Diga conmigo, sensible. Usted debería ser sensible a los planes de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Mire, Nehemías fue sensible a la voz de Dios, a los planes de Dios para su vida. Nehemías estaba aquí como copero del rey. Quizás estaba cómodo, era un trabajo fácil, tenía quizás algunas cosas que disfrutaba del palacio, estaba junto al rey y estaba tranquilo, pero viene y le dan la noticia que la ciudad, que la cosa está fea, que los muchachos que quedaron allá la están pasando mal, que los muros están derribados, que las puertas están quemadas. Y viene, perdón hermano que me muevo mucho, y viene, entonces, y cuando le dan la noticia llora. Tiene un peso, un dolor en su corazón. Y aunque quería estar sonriente, no podía estar sonriente. Estaba triste delante del rey. Y el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Para ser sensible a los planes de Dios, significa a veces, ¿qué te duele? ¿Qué hace que tu corazón arda? Llore, tenga compasión por otros. ¿Qué es lo que hay a veces? Porque a veces queremos como una voz audible que nos diga, esto es lo que vas a hacer. No es así. A veces Dios pone dones en nuestra vida, a veces pone cargas en nuestra vida, a veces pone un ardón en nuestro corazón para algo y es porque Dios quiere que hagas algo con eso. Y a veces necesitamos ser sensibles a esos planes y cuando sentimos eso, cuando hay una carga, no podemos quedarnos sin hacer nada, hay que avanzar en hacer algo. Y así es como avanzamos en los planes de Dios. Hay que ser sensible. Pastores, que yo no sé qué es lo que Dios quiere en mi vida. Bueno, ore, busque, pida, pero quizás los dones que ya Dios te dio, quizás las cargas que Dios pone en tu corazón, ya Dios te está diciendo algo. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces lo primero para avanzar en los planes de Dios es ser sensible a sus planes. Lo segundo para avanzar en los planes de Dios está en Nehemías capítulo 2, verso 6. Nehemías capítulo 2, verso 6. Ahí dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Lo segundo para avanzar en los planes de Dios es determinar el tiempo. Diga determinar tiempo. ¿Cuántos hay acá? No levante la mano ni diga amén. ¿Cuántos hay acá que son los de algún día? ¿No? Algún día lo voy a hacer. Algún día, yo era de los de algún día por mucho tiempo. Algún día, cuando me case y tenga hijos, Señor, algún día. Mientras estaba jóvenes, no, ahora no, Señor, pero cuando me case y tenga hijos, algún día. Y a veces somos los de algún día voy a hacer esto, algún día voy a hacer aquello, algún día. Y estamos con algún día y los días pasan, y el algún día nunca viene. No, determine el tiempo. Diga cuándo lo va a hacer. Diga cuándo lo va a hacer, póngale fecha a las cosas. Si va a avanzar en los planes de Dios y Dios ya está inquietando cosas o Dios ya le está pidiendo cosas, no diga algún día, empiece a poner el tiempo. Nehemías determinó el tiempo. Cuando le dijo al rey el tiempo, le agradó al rey y le dijo que sí. Mire, yo soy de determinar tiempos. A veces cuento esta historia. Yo me casé con mi esposa, llevamos ya 21 años de casado. Y 21, no, vamos para 21, es que celebramos tanto que ya... Y me casé y yo quería tener hijos ahí nomás. Y ella no, quería esperar. Y yo quería hijos ahí nomás, y ella quería esperar. Y yo los quería ahí nomás. El asunto que tuve que negociamos 2 años. Y a los 2 años íbamos a tener hijos. Entonces yo estaba contando los días, Llegaron los 2 años.
Le digo, ya pasaron 2 años. Me dice, no, esperemos un poquito más. ¿Qué esperemos? Son 2 años y dijimos 2 años y vamos a hacerlo 2 años. Gracias a eso está Martín, si no, no existiría. Determine el tiempo. Póngale fechas a las cosas, si no, no van a pasar. Si no, nos quedamos con algún día, algún día, algún día y algún día. Me pasó en la universidad, me recuerdo que yo siempre quise ser contador en la Argentina. Yo me vine cursando el 2.º año en la universidad. Como uno llega a este país, uno le toca trabajar, uno no sabía el idioma, y diferentes cosas. Finalmente casado con 3 hijos, vuelvo a la universidad. El primer día que estoy en la clase de la universidad, la clase nos dicen, escriban el día que se quieren graduar. Y yo traía algunos créditos y de repente empecé a hacer cuentas, y si tomaba un examen de español me daban algunos otros créditos, y si tomaba 2 clases en un semestre, en 3 años me graduaba. Entonces puse la fecha que me quería graduar. ¿Y sabe qué pasó? A esa fecha me gradué. Y no le digo para que diga, oh, qué bien, pastor. No, es porque si no le ponemos fecha a las cosas, si no vamos a avanzar. Necesitamos a veces establecer fechas y decir, para esta fecha lo voy a hacer y me voy a esforzar para hacerlo, y vamos a avanzar. Si vamos a avanzar en los planes de Dios, primero tengo que ser sensible a sus planes, después determinar el tiempo. Pero acá le va la otra, Nehemías capítulo 4, verso 6. Nehemías 4, verso 6. Pastor, usted me hace seña, ¿eh? 4, verso 6. Nehemías avanza, el rey hasta le da cartas para que lo dejen pasar, le da materiales, llega a la ciudad, la recorre, ya mira lo que hay que hacer. Nehemías empieza a reconstruir y está todo el pueblo y todos juntos están trabajando. Todos trabajan firme y están en la obra. Y en el capítulo 4, en el verso 6, dice estas palabras: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuántos desanimados hay acá? No diga amén, ¿eh? Bueno, y si dice amén, enseguida le toca. Ahora le digo en un ratito para los desanimados. Pero mire, el ánimo es tan importante. A todos nos gusta trabajar con ánimo. Cuando hay ánimo, trabajamos. Si hay ánimo, le ponemos ganas, ¿sí o no? Si hay ánimo, nos esforzamos. Si hay ánimo, hacemos. Y el ánimo hay que cuidarlo. Mientras hubo ánimo, construyeron la mitad de la pared. Así que cuide su ánimo. Si vamos a avanzar en los planes de Dios, hay que cuidar el ánimo. Cuando estamos animados, tenemos que cuidar ese ánimo. Porque mientras hay ánimo, avanzamos. Mientras hay ánimo, construimos. Mientras hay ánimo, conquistamos. Mientras hay ánimo, vamos a avanzar en los planes de Dios. Pero tiene que cuidar ese ánimo. Hay que cuidarlo. Siempre van a venir ataques, circunstancias. Cuando usted está lo más animado, cuando usted se está comprometiendo más con Dios, cuando quizás avanzan ciertas cosas, o en diferentes, también pasa en la casa y en todos lados. O sea, no solamente con cosas que tengan que ver con los planes de Dios, pero en todos lados. Cuando estamos bien animados, siempre van a venir ataques del enemigo, siempre van a venir cosas que quieren romper el ánimo, siempre van a venir cosas en contra nuestra, siempre. Así que cuídelo, protéjalo. Porque mientras hay ánimo, avanzamos. Mientras hay ánimo, se construyó la mitad del muro. ¿Está conmigo? Nehemías capítulo 4, verso 10. Nehemías 4, 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mira el contraste, ¿eh? Mientras hubo ánimo, se construyó la mitad de la pared. Está bueno, ¿no? Pero miren el contraste. Las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos. Si vamos a avanzar en los planes de Dios, no solo hay que cuidar el ánimo cuando lo tenemos, pero no te desanimes.
pastor, pero ¿cómo? Si a veces viene y sí, la vida, yo aprendí con el Señor y aprendí que la vida no es así, ¿eh? ¿Cómo saben que la vida no es así? Hay altos y hay bajos, la vida es así. Y a veces estamos acá arriba y todo va bien, y a veces estamos acá abajo y todo está mal. Y a veces el ánimo está por las nubes y nos sentimos victoriosos y que excelente, y otras veces estamos como para tirar la toalla. Así es la vida, ¿sí o no? Pero mire, mientras tenga ánimo, cuídelo. Pero si está desanimado, yo tengo un par de historias que voy a contarle. Pero si usted está desanimado, busque a los que están animados. Rodéese de los que están animados para que lo animen. No se quede desanimado, tirado en una silla. Vaya y busque la gente. Y si usted está animado, identifique los desanimados y vaya y anímelos. Porque lo necesitan a usted. Porque cuando nos desanimamos, en vez de mirar el muro que está construido hasta la mitad, empezamos a mirar los escombros. En vez de mirar todo lo que hemos hecho con nuestras fuerzas y cómo Dios nos ha ayudado, empezamos a mirar nuestras debilidades, que no podemos, nuestras limitaciones, y en eso nos enfocamos. Hay una historia que me gusta contar que cuando hablo de visión, cuando hablo de avanzar, y es que unos hombres estaban construyendo ladrillos y estaban haciendo ladrillos, y mientras hacían ladrillos, a lo mejor usted ha escuchado esta historia, es una historia muy conocida, mientras hacían los ladrillos, se le acerca alguien y les pregunta a ellos, hey, ¿qué están haciendo? Y uno le dice, no, yo estoy haciendo un ladrillo. Y va el segundo, ¿qué estás haciendo? Oh, estamos construyendo una pared. Y va el tercero, ¿y qué estamos haciendo? Oh, estamos construyendo una catedral. Algo que este último entendía es que podía ver la obra terminada. No estaba concentrado en los escombros, no estaba concentrado en la mitad del muro, estaba concentrado en esa ciudad restaurada, en los muros levantados, en las puertas nuevas, en eso estaban concentrados. Creo yo que así se deberían concentrar. El que estaba así era Nehemías en esta historia. Él sí la tenía clara. El pueblo no, pero él sí. El pueblo se le desanimó, pero él la tenía clara. Él veía esa obra terminada. Porque no podemos dejar que nos desanimemos. Hay otra historia que le quiero contar acá. Usted sabe, porque el que me diga acá que nunca se ha desanimado es un mentiroso y sabe que los mentirosos no entran al reino de los cielos, así que todos alguna vez nos desanimamos. Todos alguna vez nos desanimamos. Entonces resulta que yo vivía en Texas, ahí fue donde estudié, me mudé a Colorado y estaba recién llegado a Colorado, estaba sacando la licencia para contador público, la licencia de CPA allí y es un examen complejo, son 4 exámenes, hay que sacarlo en 18 meses, si uno desaprueba uno, si uno aprueba el primero tiene 18 meses para sacar los otros 3, si uno no lo saca tiene que volverlos a tomar, es bien complejo y era mucho estudio, yo estudié y voy y rindo el primer examen y lo saqué con creo que 78 o 76%, pero lo saqué, así medio raspando, ¿no? Con los que saben los que dicen pasé por panzazo, así pasé. Pero lo saqué, aprobé. Y ahí arrancaron los 18 meses, entonces me preparé. Para colmo te toman un mes para darte el resultado, así que no supe el resultado Me preparé para el segundo examen. Cuando tomo el segundo examen, voy y lo rindo y saqué 73%. Y aprobado con 75, Entonces el primero lo había pasado con 76 o 70, no me acuerdo, pero con muy poquito. Y lo rindo 73%. Fue duro, Sí, yo vi algunas caras, para mí fue peor que esas caras. Fue doloroso, 73, me faltaron 2 puntitos. Entonces, ¿qué hice? Volví a estudiar. Y volví a prepararme, y como a los 6 meses de haber pasado el primero, me vuelvo a presentar y salí de ese lugar. Yo sé que a usted le ha pasado alguna vez en su vida, salí como un campeón. Salí y dije, lo pasé, estoy seguro, me fue re bien, contento, feliz. Estoy sentado en la sala de mi casa, son las 12 de la noche, mi familia está durmiendo, mis hijos eran pequeños. Estoy en esta sala de la casa y de repente miro el resultado, 69%.
Dicen que los hombres no lloran, pero yo lloré mucho, ¿eh? Me largué a llorar, frustrado. Había estudiado mucho, ya era el segundo, lo había desaprobado. Yo dije, ¿y para qué quiero esta licencia si ni la necesito? Y estaba ahí, en serio, muy frustrado, diciendo, no, ya está, no lo voy a hacer, ¿para qué lo voy a hacer? Me queda un año, no voy a hacer esto. Y estoy ahí y sentí una voz, y mire, Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla en nuestras vidas? Sentí una voz muy dentro mío y sentí esta voz que me decía, anda a Google. Pastor, a Google, sí, a Google. Miren, la Biblia dice que hasta los burros Dios hace hablar, ¿eh? Así que Dios hace hablar hasta Google a veces. Entonces me dice, anda a Google y pone I failed audit again. Era el de auditoría el que había fallado. Entonces escribo I failed audit again. Me sale una lista de cosas y me sale un fórum. Y en el fórum empiezo a leer todo lo frustrado como yo. Que no. Y entonces empiezo a leer y de repente una dice, uy, a mí me tomó 6 años sacar la licencia. Porque empecé a tomar los exámenes, ya había probado alguno y me dio cáncer. Entonces tuve que atravesar el cáncer y después retomar, me tomó 6 años sacar la licencia. Leo otro, yo tuve que rendir los exámenes 24 veces antes de pasarlo. No, entonces yo empecé a leer y cada vez me levantaba más. Yo digo, no, ¿qué es Fallardo? No es nada. Siento que Dios me levantó ese día y dije, me voy a preparar. ¿Sabe lo que hice? No hice, pagué, me costó $10,000 más. ¿Sí? A veces en la educación uno invierte. Tuve que ir a pagar una clase especial, tuve que ir a prepararme, tuve que ir a seguir estudiando otras cosas hasta poder llegar y lo pasé con 82%. ¿Sí? Y después, usted me aplaude, pero me quedaban 6 meses para sacar los otros 2. Entonces me puse a estudiar y después saqué el otro, gracias a Dios, y faltándome un mes antes de terminar saqué el último con 78%. ¿Por qué le cuento esa historia? Porque en los momentos que estamos desanimados, que queremos tirar la toalla, que ya no queremos seguir, que queremos abandonarlo todo, esos son los momentos que tenemos que venir al Señor, esos son los momentos que tenemos que estar abiertos a lo que Dios nos diga o nos pida, esos son los momentos que tengo que rodearme de gente que me levante, esos son los momentos que tengo que entender que no puedo tirar la toalla, que tengo que seguir adelante. Porque si vamos a avanzar en los planes de Dios, y yo creo que eso es parte de avanzar en los planes de Dios, tenemos que ser sensibles a sus planes, tenemos que determinar los tiempos, tenemos que cuidar el ánimo cuando lo tenemos y no desanimarnos. Y si estamos desanimados, ver cómo salimos de ese desánimo. Pero ahí le va Nehemías capítulo 4, verso 13. Nehemías 4, 13. Nehemías se dio cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo, entonces dijo estas palabras. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? ¿Y sabe lo que a veces tenemos que hacer para avanzar en los planes de Dios? Él se dio cuenta que tenía que revisitar su estrategia. Lo que estaba haciendo ya no estaba trabajando. Entonces tuvo que revisitar su estrategia y tuvo que hacer algo distinto y empezó porque lo que estaba pasando es que habían amenazas desde afuera que decían que todo lo que habían construido se iba a destruir, que igual los iban a invadir. Y entonces con todas esas amenazas lo que Nehemías dijo al pueblo, ¿sabes qué? No, vamos a seguir adelante. Y los reagrupó por familias y los puso y mientras acarreaban tenían la espada en otro lado para defenderse. Y cambió la estrategia. A veces para avanzar en los planes de Dios tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que cambiar nuestra estrategia. A veces le damos con lo mismo y con lo mismo. Quizás Dios te está pidiendo que hagas algo diferente. Que hagas un cambio. La palabra del Señor me enseña que Él me da la sabiduría. Que a los que sean faltos de sabiduría se la pidan al Padre, que Él se la va a dar en abundancia. Y si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, se la pido al Padre y que Él me la dé. Pero Dios nos da la sabiduría y quizás a veces lo que hay que hacer es cambiar la estrategia. Él nos capacita, Él es quien nos da lo que necesitamos.
Porque claro, si es en nuestras fuerzas, nos vamos a concentrar en nuestras debilidades, en limitaciones, pero Él no es un Dios limitado, Él es ilimitado en lo que Él puede hacer. Vaya conmigo a Nehemías 4:14. Mientras lo busca, yo siempre digo, hay algo que estudié sobre el liderazgo, y hay un tipo de liderazgo que habla del liderazgo situacional, que es según la situación el líder se adapta. Y a veces a usted le ha pasado como padre, a veces a usted le ha pasado como esposo, como hijo, adaptarse a las circunstancias que le toca. Yo no sé cuántos inmigraron a este país, pero obviamente cuando inmigró a este país se tuvo que adaptar a ciertas circunstancias diferentes a la que de donde usted vino, si le tocó venir de afuera. Y a veces son cosas que provocamos y otras cosas que no provocamos. O sea, la pandemia fue algo que hizo que todos nos tengamos que adaptar, a hacer iglesia distinto, a ver cómo salíamos adelante. Y por eso es que a veces, hermanos, necesitamos revisar esa estrategia, necesitamos cambiar cómo hacemos las cosas, porque a veces, si no lo hacemos, vamos a seguir estancados. Pero Nehemías capítulo 4, verso 14, me da otra razón importante para seguir avanzando en los planes de Dios. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Lo otro que tenemos que hacer para avanzar en los planes de Dios es entender que no estamos solos. Nehemías tuvo que recordarle al pueblo: ustedes recuerden el Dios grande y temible que ustedes tienen, recuerden quién es su Dios. Y yo no sé ustedes, yo espero que todos acá hayan tenido alguna experiencia con Dios en su vida. Espero que todos hayan experimentado el poder de Dios en su vida. Pero cuando pasa el tiempo, y a veces decimos eso fue algo que pasó en el pasado, quizás hace tiempo que experimenté eso. Bueno, ¿sabe qué? Son en los momentos difíciles que tengo que recordar lo que Dios hizo y entender el Dios que tengo y que no ha cambiado, y si lo hizo una vez lo va a volver a hacer. Pero no solo tengo que entender que no estoy solo porque Dios está conmigo, pero tengo que entender que no estoy solo, que hay una familia conmigo. Esta iglesia es una familia. Usted tiene una familia acá. Pero no solo usted tiene una familia que pelea por usted y usted debería pelear por ellos también. Pero dice, debemos pelear por nuestros hijos y por vuestras casas y vuestros esposos. ¿Sabe? Tenemos que pelear por nuestras generaciones. Eso el pueblo de Israel lo tenía claro. Por eso dan la vida por su gente, por sus generaciones. Por eso han pasado 2000 años y ese pueblo no se ha exterminado. Porque entendieron que tenían que seguir peleando por sus generaciones. No podemos estancarnos, necesitamos avanzar en los planes de Dios. Ya casi voy cerrando, hermanos. Y enseguida le voy a pedir, no sé si el hermano de la guitarra me ayuda, pero si vamos a avanzar en los planes de Dios, si usted se acuerda, dijimos, primero hay que ser sensible a sus planes. Si usted ya lo conoce, avance. Si usted no los conoce, órele a Dios, pídale a Dios, sea sensible a sus planes. Segundo, determina el tiempo, no seas de los de algún día, póngale tiempo a las cosas. Tercero, si está animado, cuide ese ánimo porque lo necesita. Y mire a los desanimados y búsquelos porque lo necesitan a usted. Pero si usted está desanimado, no se quede ahí. Busque los que están animados o pídale a Dios que los saque de ese lugar. ¿Me está siguiendo? A veces también necesitamos cambiar la estrategia. A veces tengo que hacer las cosas distintas. No puedo quedarme en lo mismo. Tengo otras historias para contarle ahí. No sé si... ¿Se la cuento? Se la cuento. Le voy a contar. ¿Cuántos se acuerdan del 2008 que vino y nos golpeó durísimo a mucho en la economía? Bueno, hacíamos real estate con mi esposa en San Antonio. Y los dos éramos realtors y a nosotros nos golpeó y duro y nos gastamos todos los ahorros y yo no quería dejar el real estate porque era vender una casa y había una gran comisión, ¿no es cierto? Entonces le dábamos duro y nos habíamos mudado de California, donde teníamos una red y todo, a San Antonio. Hacía un año no conocíamos a nadie, tuvimos que empezar de cero
Y acá cuando uno vendía una casa ganaba una comisión, allá teníamos que vender 5 casas para ganar la misma comisión. Entonces la cosa no fue tan fácil y ahí estábamos. Y cuando golpeó el 2008, pum, 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 no vendíamos nada. Un año vendimos una sola casa, pero yo no, yo seguía en real estate porque yo no iba a ir a trabajar. Yo sabía que si vendía una casa en un mes yo ganaba y ahí me quedé hasta que un día, bueno, ya no se trataba de que si yo quería o no quería o si la plata o no la plata, tenía que poner un plato de comida en la mesa. Entonces me pongo a buscar trabajo. Y resulta que me pongo a buscar trabajo y empecé con 25 la hora en aquel tiempo. No, menos de 25 no trabajo. No sé si hay alguno acá, sí, pero espero que... Yo 25 la hora, por menos de eso no trabajo. Pues no encontraba ningún trabajo 25, ¿eh? Entonces me ofrecieron de 16, no. Me ofrecieron uno de 14, no, 14, 14, no. Pues seguía buscando trabajo y nada. Y había que poner un plato de comida, tenía 3 hijos. Entonces voy a un trabajo, me presento, paso la entrevista y llego a la casa y le digo ese día a mi esposa, si me ofrecen 12, lo agarro. Resulta que me llaman. Eso creo que fue un martes, el jueves me llaman. Me dice, Martín, me gustó mucho cómo pasaste la entrevista, presentate el lunes. Le digo, disculpe, mire, yo no le pregunté, ¿cuánto me va a pagar? $11 la hora. Creo que ahí Dios me enseñó a humillarme, que no se trata de lo que yo valgo. Pero también me enseñó que a veces no puedo estar estancado queriendo lo mismo, a veces tengo que hacer algo diferente. Y si me toca ir a barrer, y me tocará ir a barrer esta vez. Y si me toca ir a hacer otra cosa, me tocará hacer otra cosa. Pero si tengo que hacer algo distinto para avanzar en los planes de Dios, lo tendré que hacer. Y Dios usó ese trabajo después de 6 meses, le encantó mi trabajo. Me aumentaron, después yo me puse mi negocio de contabilidad y recuerdo que les dije, les dije, trabajo 10 horas para ustedes y les saco el mismo trabajo y el resto lo saco en la oficina y ya empecé a trabajar como contratista y ganaba, ya se me fui como a $30 la hora y después trabajaba 10 horas solo con ellos y quisieron, mi esposa me ayudaba, la contrataron a ella, le pagaban a mi esposa, me pagaban a mí, a todo. Dios usó eso para levantarme y volverme a sacar adelante. Porque pude humillarme, porque pude darme cuenta que a veces no puedo estar estancado en lo mismo porque yo me creo esto, soy aquello, o esto. No, toca. Si vamos a avanzar esto es un ejemplo de vida, pero si vamos a avanzar en los planes de Dios a veces hay que cambiar. Pero esto es lo que quiero cerrar. Nehemías capítulo 6, verso 15. Nehemías 6, verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. El muro se terminó en 52 días. La Biblia no dice, cuando estaba Nehemías y le pregunta al rey cuánto va a durar tu viaje, no dice cuánto le dijo Nehemías, solo dice que le agradó al rey la fecha o el tiempo que Nehemías le dijo. Pues acá en el verso 6, en el capítulo 6, verso 15, entendemos que fue terminada la obra a los 52 días. ¿Sabe yo qué creo? Yo creo que Nehemías le dijo van a ser 52 días. Y yo, ¿sabe lo que le quiero decir con esto? No deje cosas a medias. Termine lo que Dios le llamó a hacer. Termine. ¿Sabe lo que si vamos a avanzar en los planes de Dios hay que terminar? Hay que llegar al día y decir, a los 52 días, Natalia, Cristian, Martín, Ángela, hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque Dios te va mostrando de a poco lo que quiere hacer con tu vida. Entonces tú tienes que avanzar y cuando llegas a lo que Dios te pidió, Él te muestra más. Y sigues avanzando y cuando llegas, Él te muestra más. Y así vas avanzando en los planes de Dios. Porque si te muestra de entrada todo lo que quiere hacer contigo o las cosas que te está pidiendo, tú ni le entras. Dice, no, el domingo no voy a la iglesia. Pero le digo porque necesitamos avanzar en los planes de Dios. Y parte de avanzar en los planes de Dios es no dejar las cosas a medias. No tirar la toalla. No abandonar las cosas a la mitad del camino. ¿Está conmigo? Yo creo que Dios tiene propósito para usted y tiene propósito para mí.
Vivimos eternamente y con propósito. Yo creo que hay cosas que Dios va a hacer con su vida. Y ojo, propósitos, a veces sí puede ser que toque la guitarra, acá la alabanza o predique, pero muchas veces no tiene que ver con eso. Muchas veces tiene que ver con que Dios pone personas en su camino para que usted simplemente les hable. Tiene que ver con a veces hacer algo en su trabajo o en su casa y de repente que Dios le use de maneras muy sencillas. Usted me ha escuchado decir esto quizás alguna vez, porque esto creo que es mi tercera vez por aquí, no sé. Pero mi mamá, que siempre decía que Dios no la usaba, que ella, o sea, no, decía, yo no tengo dones, yo no sirvo para nada, yo no tengo esto. Y a los 70 años de edad de ella, un día me cansé y le dije, mamá, deja de decir esas cosas porque tenés muchos dones. Y siempre digo, los abrazos que da mi mamá no los da nadie. Cuando mi mamá abraza a la gente siente el amor de Dios. Muchas veces, a veces un abrazo, yo creo que Dios le dio a mi mamá el don de los abrazos. La gente no se iba de la iglesia por los abrazos de mi mamá. La gente encontraba sanidad por los abrazos de mi mamá. Usted puede decir, pero es una verdad. Cada vez hemos ayudado a plantar como 5 iglesias. Cada vez que me iba a una iglesia, ¿usted se cree que lloraban por mí? No, siempre lloraban por mi mamá y mi papá. Porque iban a extrañar los abrazos. Dios nos quiere usar y nos usa de diferentes formas. Pero hay planes, hay cosas que Él quiere usar. Póngase de pie. Quiero hacer una oración y después voy a hacer la Santa Cena. Quiero hacer una oración antes de transicionar a la Santa Cena. Y esta es mi oración. Si usted quiere, cierre sus ojos. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Pero a veces el cerrar nuestros ojos no es para que nos durmamos, pero es para concentrarnos en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en lo que le vamos a decir a Dios. Yo no sé si Dios le habló, pero yo le pido que usted reflexione en lo que escuchó. Quizás usted está en este lugar y dice, yo nunca he entendido cuál es el propósito de Dios o los planes que Él tiene para mí. Esta es hora que usted ore y le diga, Señor, muéstrame tus planes, quiero ser sensibles a ellos. Quizás lo que Dios le habló a usted en esta hora es que usted ha sido de los de algún día y viene postergando cosas que Dios le ha pedido y siempre dice algún día, y hoy Dios le está diciendo, deja de decir algún día y ponele fecha a las cosas. Yo no sé si Dios, quizás usted está fenómeno hoy, con todo el ánimo, y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? No solo cuida tu ánimo, pero identifica a los desanimados porque te necesitan a ti. Quizás lo que Dios le habló a usted es que usted está desanimado. Si está desanimado, mire, Dios va a hacer hablar un burro, una piedra o Google o quien sea. Pero busque hermanos que estén animados, busque personas que lo animen. Pídale a Dios que le dé ánimo. Quizás usted está estancado dando vueltas y Dios que le habló es que tiene que empezar a hacer algo diferente. Tiene que cambiar la estrategia. Y esta quizás es la última. Quizás algunos de ustedes que están aquí han estado a punto de tirar la toalla. Han abandonado cosas o han querido abandonar cosas. Y quizás lo que Dios hoy viene a animarte es viene a decirte, no tires la toalla, no quedes a la mitad del camino, no abandones. Necesitas seguir adelante y quizás eso es lo que Dios te está diciendo. Lo que sea, yo te pido que al cerrar tus ojos, ores hoy a Dios. Y mientras yo hago una oración, tú hagas tu oración y te comprometas con Él y le digas, Señor, me comprometo, si es a querer buscar sus planes, si es a cuidar el ánimo, si es a animar a otros, si es a no tirar la toalla, lo que sea que Dios te haya hablado, pídele allí y comprométete con Él. Pero Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por las 2 iglesias aquí representadas. Pido, Señor, que lo que hayas hablado al corazón de cada uno de ellos, desde el más joven hasta el más anciano, hasta aquel que tiene más años y más sabiduría. Padre, yo te pido que lo que hayas hablado lo afirmes en el corazón. Que las decisiones que estén tomando en ti sean sí y amén. Que las decisiones que estén tomando los animen a seguir adelante. Porque no hemos venido a este mundo un día a morir, hemos venido a cumplir propósitos en ti, Señor.
Padre, yo bendigo a la iglesia, yo bendigo a cada uno de los que están presentes y pido, Señor, afirma esta palabra en sus corazones y que ellos caminen en tus planes. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.